¿Cómo aseguro vientres fértiles? Cuando uno está trabajando en tecnologías de reproducción en las fincas y uno se mete a hacer embriones, a hacer IATFs, uno tiene muchos fiascos, ¿sí? Y uno lee la literatura brasilera y habla de 70% de fertilidad. El otro día yo tuve digamos, una conversación muy seria con él sobre sus indicadores y cómo los presenta y lo que nosotros tenemos aquí en Colombia, pues distan. ¿Por qué? Pues son climas distintos, condiciones distintas y nosotros no podemos inducir que va a tener 70% de preñez con la IATF porque pues estamos en unas condiciones donde no tenemos esos desempeños. Entonces, pero ¿por qué no tenemos desempeños buenos? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ¿cómo hago para asegurar hembras fértiles? ¿Cómo hago para que si hago una IATF o una inseminación artificial yo pueda tener vientres que sean fértiles y la veterinaria de la reproducción pueda cumplir con su misión? Ahora, hay que entender que la veterinaria de la reproducción es un factor no más. Las reproducciones son muchos más factores que están alrededor. La reproducción es una cosa integral, compleja, donde la inseminación artificial o la IATF o la FIP, pues es un factor no más dentro de todo el conjunto de factores de la reproducción de una ganadería. Teniendo conciencia de eso, entonces, pues la idea es avanzar a un punto que hemos trabajado mucho nosotros, varios años de investigación, tengo artículos publicados sobre ese tema, que es interacciones entre nutrición y reproducción. De puro trabajo de campo y de investigación de campo alrededor de este tema, también de investigación científica, con esta propuesta. Nosotros hablamos entonces del famoso triángulo de interacciones entre reproducción y nutrición, que es un enfoque sistémico de la reproducción. Tenemos entonces que si yo quiero tener un éxito en mi inseminación artificial, en mi IATF, en mi transferencia in vitro, en mi transferencia de embriones, yo he de entender qué es lo que está pasando con la dinámica reproductiva del ganado en la finca, de una manera integral. Entonces, lo primero, como todos sabemos, la reproducción arranca en el cerebro. La reproducción no arranca en los ovarios ni en los ovocitos, no, la reproducción arranca en el cerebro. Yo estoy manipulando el ovario y el ovocito, es una cosa que es un accidente en la evolución de la naturaleza. Pero la reproducción arranca es en el cerebro de nuestra vaca o de nuestro toro. Y el cerebro, en su naturaleza, es un órgano eminentemente eléctrico. Por ser eléctrico, entonces él necesita una diferencia de potencial para que haya una cargas positivas y negativas y él pueda pulsar de manera correcta. Nosotros, por ejemplo, sabemos que las neuronas de los núcleos paraventriculares allá en el hipotálamo necesitan pulsar 24 veces al día para que se libere la GNRH y se active la reproducción. Si pulsan nomás 15 veces porque se acabó la diferencia de potencial, pues la vaca queda con los ovarios lisos, que no hay liberación de FSH y pues no hay producción de ondas foliculares. Entonces es muy importante para el cerebro la brecha aniónica, diferencias de cationes y aniones, que está relacionada directamente con los minerales. ¿Qué sal mineralizada le estamos suministrando al animal, a nuestra vaca? Es fundamental. Pero no es darle sal, no. ¿Qué brecha aniónica le estás dando? Y si es una vaca, ¿cómo está la brecha aniónica en preparto y cómo está la brecha aniónica posparto para que esto funcione de manera correcta? ¿Qué calidad de minerales, cantidad de minerales, qué composición, qué calcio, fósforo, magnesio le estoy dando a la vaca? Pero ojo, no solamente qué sal le estoy dando, sino la pradera que el animal está consumiendo, qué oferta de minerales está haciendo para ir hilando más fino. Y de acuerdo a esa oferta de minerales que está haciendo la pradera, qué sal mineralizada es la que le conviene a mi vaca. Porque una cosa es un braquiaria, otra cosa es una estrella africana, otra cosa es un quicuyo regras, en términos de oferta de minerales. Pero además, una cosa es un quicuyo fertilizado y sin fertilizar. Además, una cosa es un braquiaria en verano, otro es en invierno y otro en transición. La oferta de minerales cambia de manera dinámica en la planta, en las hojas de la planta, y su oferta para que la vaca la consuma y de esa manera pueda activar su sistema reproductivo. Entonces yo tengo que entender claramente la dinámica de oferta de minerales y ver qué sal mineralizada es la que le casa a mi vaca en preparto y posparto para que el cerebro pueda funcionar, hacer sus 24 pulsos al día y liberar la GNRH que va a la hipófisis. Si ya tengo el sistema arrancado desde el cerebro, o sea, el tema de minerales lo tengo resuelto, lo siguiente que sigue es la hipófisis. Ahora, la hipófisis cuando llega la señal de la GNRH y hipotalámica, entonces ella inicia la producción, almacenamiento y liberación de las gonadotropinas. Entonces aquí aparece la LH y la FSH.
Pero estas hormonas son glicoproteínas. Y dentro de su estructura molecular, que son alrededor de unos 200 aminoácidos, una gran proporción de los aminoácidos son lisina y metionina, que son aminoácidos muy escasos en los vegetales y en la nutrición en general del ganado. Entonces, cuando la vaca está, por ejemplo, parida, arranca a producir leche, la caseína de la leche se va a robar la lisina y la metionina disponibles, va a escasear la lisina y la metionina para la hipófisis y la vaca va a producir apenas FSH, pero no va a producir LH. Entonces uno palpa la vaca y encuentra ovarios con folículos 1, 2, pero no encuentras un folículo 3 ni cuerpos lúteos. Ahora, si el problema es en el cerebro, como ustedes saben, por minerales no hay GNRH, entonces palpo la vaca y tengo varios lisos. Entonces tengo, si es en el cerebro, problema, tengo varios lisos, si tengo abajo en la hipófisis, ustedes saben, tengo folículos 1, 2, pero no se resuelven por el problema de oferta de proteína. Entonces es muy importante, si voy a explicar una IATF o una inseminación artificial o transferencia de embriones, etcétera, cómo está la oferta de minerales, primero, y segundo, la oferta de proteína verdadera, no concepto de proteína cruda. La proteína cruda es un concepto distinto de proteína verdadera. Si yo tengo un alto nivel de proteína verdadera, perfecto, vamos para adelante. Si tienes un alto nivel de proteína cruda, es probable que una fracción de un 20, 30, 40 o hasta 50% de esta proteína cruda, por de pronto mal manejo de fertilizaciones, etcétera, sea nitrógeno no proteico. Ese nitrógeno no proteico termina convirtiéndose en un problema para la reproducción. Saben que ese se convierte en urea, el exceso, y ese BUN o ese MUN, esa urea va a bloquear los receptores de LH del cuerpo lúteo y va a alterar la producción de progesterona, lo que alteraría la reproducción. Entonces la proteína es fundamental, o cuando está abajo, cuando está arriba, y es importante entonces uno monitorear. Si yo quiero hacer un buen trabajo biotecnológico, yo tengo que mirar estas cosas, o uno mira estas cosas. ¿Cómo está la oferta de minerales en la pradera y cómo balanceó la sal? ¿Cómo está la oferta de proteína y cómo balanceó la oferta de proteína verdadera para que el animal pueda tener un correcto desempeño hipofisiario y genere la calidad y cantidad de FSH y LH necesarias? Si la hembra ya logró producir LH y FSH y llegamos al útero, a los ovarios para poder producir entonces sus hormonas, estrógeno y progesterona, necesitan de energía. Y dentro de la energía, una molécula clave que es el colesterol, que el colesterol es una molécula que se deriva del ácido acético del rumen y que se sintetiza en el hígado. El 80% del colesterol es de origen hepático y ese se produce a partir del ácido acético que viene del rumen. Entonces es súper importante tener claro cuál es el nivel de energía que tiene la dieta, el nivel de fibra que tiene la dieta, si quiero tener un colesterol en cantidades suficientes. O si no, pues no va a haber estrógeno ni progesterona y va a tener una trabazón en mi sistema reproductivo y se va al traste mi inseminación artificial, se va al traste mi IATF, mi transferencia de embriones, todo se me va a ir, se me va a enredar el funcionamiento de todo esto. Entonces, si tengo un correcto suministro de energía, entonces voy a tener la posibilidad de tener estrógeno y progesterona que van al cerebro, hacen el segundo ciclo de GnRH y comienza a girar el ciclo estral cada 21 días y tengo cuerpos lúteos, tengo ovulaciones y tengo la posibilidad de preñar una hembra por inseminación artificial normal o por IATF o si ya tengo fertilización in vitro, transferencia de embriones, pues lo mismo, asegurar que la receptora tenga su sistema reproductivo funcionando bien. Entre menos se toque el aparato reproductivo de la hembra, mejor va a funcionar el sistema. Entre más natural sea el proceso en esta parte, las células y su sistema de autoorganización, mejor va a funcionar el tema. Si uno comienza a intervenir con muchas cosas, bueno, se pueden presentar complicaciones en el desempeño del proceso de la biotecnología. Esto entonces nos lleva a entender que la reproducción es producto de la interacción de dos triángulos, en donde tenemos en la parte interna el cerebro, la hipófisis y los ovarios del útero, y la externa minerales, proteína y energía. Y podemos decir lo siguiente, que si yo quiero tener una buena reproducción en la finca, debo entender la reproducción como un triángulo en el que interactúan los siguientes elementos. El cerebro con los minerales. El cerebro necesita de proteína y energía, pero es mucho más sensible a los minerales. La hipófisis y la proteína. Igual, la hipófisis necesita proteína, energía y minerales, pero es más sensible a problemas de proteína. Y los ovarios, que también necesitan proteína, energía y minerales, pero que son más sensibles, dado su metabolismo, a problemas de energía.
Entonces, este triángulo de reproducción permite entender las interacciones entre nutrición y reproducción y cómo hacer un proceso en la finca en donde tengo que mejorar los minerales, la proteína, la energía y la oferta de biomasa, porque necesito que haya suficiente cantidad de comida para que la hembra pueda tener nutrientes, energía, proteína, minerales y de esa manera tener un correcto desempeño reproductivo. Entendiendo o recordando estos elementos que uno ve en fisiología de la reproducción eh, en fisiología animal o en sistemas de producción, eh, ¿cómo podemos apoyar este triángulo de reproducción desde el punto de vista de la 4.0 para garantizar que la biotecnología, que la reproducción nos funcione y que la biotecnología de la reproducción sea exitosa? Entonces, ahí viene el tema del uso de drones y algoritmos, el algoritmo 2ARGB como apoyo tecnológico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros, al ir a montar un proceso biotecnológico, lo primero que hacemos es ir con los drones y monitorear la finca. ¿Qué está pasando con la oferta mineral? ¿Qué está pasando con la oferta de proteína? ¿Qué está pasando con la oferta de biomasa? ¿Y qué está pasando con la fertilización? Y toda la dinámica de la producción de biomasa y pasturas en la finca. Y de esa manera, eso forma parte del protocolo de biotecnología de la reproducción. No es que yo llego a la finca y una vez voy y le coloco la IATF sin mirar todo lo anterior, pues obviamente la probabilidad de éxito es baja, 30% o a veces menos, 10% en la IATF y sale uno como mal médico veterinario de las fincas. Pero claro, si yo comienzo a mirar el sistema de una manera integral, voy a comenzar a entender. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer para garantizar la reproducción efectiva en mi ganadería? Entonces, lo primero es la interacción entre el cerebro y los minerales. ¿Cómo la verificamos? Con un foliar mineral digital. ¿Cómo funciona esta herramienta? Entonces, tú vas con un dron y con el software, tomas una imagen de los potreros, el sistema analiza la tasa fotosintética de las plantas y a partir del análisis con un algoritmo determina el nivel de macro y microminerales que tenemos en las pasturas de la finca. Entonces yo puedo mirar cómo es el comportamiento del potasio, cómo está el calcio, cómo está el fósforo, cómo está el manganeso, que es tan importante para la reproducción, cómo está el zinc, que es tan importante para la reproducción en las praderas, donde están pastoreando las hembras a las que le voy a aplicar la metodología de la reproducción. Y si yo analizo entonces esto, yo puedo hacer el balance contra el requerimiento mineral del ganado y encuentro que hay una deficiencia de unos minerales, de calcio, de fósforo, magnesio, etcétera. Y yo puedo entonces comenzar a analizar si la sal mineralizada que está utilizando en este momento es la correcta. Y si no es la correcta, pues estás a tiempo precisamente para colocar la sal mineralizada que encaja con la pastura. Porque es que cada pastura necesita, digamos, una sal mineralizada que la compense en el momento en que ella está. Una misma pastura más joven o más hecha, como decimos en campo, tiene distinta composición mineral. Entonces, un braquiaria de 18 días tiene un mineral distinto que un braquiaria de 30 días y distinto a un braquiaria de 40 días. Entonces, yo no puedo darle la misma sal a todo el ganado si tengo distintos días de rotación, o si tengo un braquiaria contra un estrella africano, o si fertilizo y no fertilizo. Entonces, y ahí arranca el problema de que no funciona la inseminación artificial, que las hembras no entran en celo, que el celo es muy débil, que uno hace una IATF, pero las hembras no están respondiendo bien. Claro, porque es que el hipotálamo no está funcionando bien y todas las células del endometrio y del ovario y de la hipófisis, pues no están sincronizadas con las correctas hormonas en el ciclo en que deberían ir todas, digamos, en sincronía. Eh, Esto entonces nos lleva a una primera herramienta súper poderosa. Entonces, analizar los minerales y evaluar qué sal estamos utilizando, qué leche energética estoy utilizando y a tiempo comenzar a trabajar esto. Ahora, esto se debería hacer por lo menos un mes antes de hacer el proceso biotecnológico. Un mes antes vas, vuelas, analizas, caray, aquí tengo que usar esta otra sal, por favor, cámbiame la sal de esta sal A a esta sal B, y usted cuadra la dosis, porque es que además la finca dice, no, es que aquí vamos a estar a voluntad. ¿Cuánto es la voluntad? ¿50 gramos? ¿40 gramos al día? Usted hace el análisis, no, hay que darle 150 gramos de sal al día y es una sal con este nivel de calcio, nivel de fósforo, nivel de magnesio y eso me garantiza que el cerebro funcione de manera adecuada para el desempeño reproductivo del ganado. Y ahí ya me gané un primer punto enorme, porque si el cerebro está funcionando, de ahí para adelante la reproducción
va a funcionar. Segundo punto, la hipófisis, sobre todo para cuando estoy trabajando con inseminación artificial. Bueno, y ATF también. Bueno, en todos. Yo necesito que la hipófisis esté funcionando al final, que es la que me va a mantener la gestación y la que va a hacer que todo funcione. Entonces, yo necesito garantizar que el nivel de proteína que está suministrando el animal sea el correcto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ir a la finca un mes antes también, hacer un bromatológico digital. Entonces, vamos con nuestro dron, tomamos una imagen de la pradera un mes antes y hacemos un análisis de la composición nutricional de las praderas, proteína, fibras y energía. Como ustedes saben, que ya esto lo hemos explicado en muchas conferencias, estos algoritmos tienen 93% de precisión, son muy exactos en la medida que uses el dron que necesitamos calibrado. Si el dron está calibrado con las explicaciones que nosotros damos, eso da muy bien. Y te es una fabulosa herramienta para entender la finca y tomar decisiones. Teniendo entonces esta imagen, yo puedo procesarle si tengo tanto por ciento de proteína y con esa proteína yo puedo hacer un análisis de acuerdo al peso de la vaca, la producción de leche, la ganancia de peso, etcétera, cómo está la proteína versus el requerimiento del animal. Por ejemplo, en este caso, la proteína me alcanza, después de analizar el peso de la vaca, el potencial genético, la grasa, la proteína de la leche, el consumo de materia seca, la oferta, los requerimientos de mantenimiento según NRC, requerimientos por litro de leche según NRC, etc. Esta me daría para producir 14 litros de leche por energía y 24 por proteína. Y eso, ok, tengo un exceso de proteína y déficit de energía. Entonces yo podría entrar y suministrar un concentrado a la vaca para balancearle su dieta y tener las mejores condiciones posibles de oferta de forraje en proteína y energía y el balance de energía y proteína para que funcione. Por ejemplo, en este caso me preocupa el exceso de proteína. Ustedes saben, como colegas, que 5 litros de diferencia entre proteína y energía es el máximo que el animal tolera sin que genere problemas reproductivos. En este caso tengo una distancia de 10 litros de leche entre proteína y energía, muy seguramente va a tener líos reproductivos debido al exceso de nitrógeno que el organismo va a tratar de eliminar como urea, alterando, digamos, nuestro desempeño reproductivo. Entonces yo puedo analizar esto, ok, entonces démosle energía y balanceémosle la proteína, o al contrario, cuando está en un pasto en clima caliente, un braquiaria, un colusuana, etcétera, a uno se le cuelga la proteína, que es la proteína por debajo, entonces hay que démosle una fuente proteica de aminoácidos de alta calidad, un núcleo proteico, no sé, un tipo soya pro 40, etcétera, donde usted le ponga lisina y metionina en forma y eso active la hipófisis y generes un muy buen desempeño reproductivo de la hembra. Ahora, esta información que usted procesa en algoritmos de minerales o de proteína, energía y fibra, el bromatológico, usted lo puede almacenar en la computadora, lo sincroniza a internet y lo queda disponible para que el dueño de la finca, el administrador de la finca, el gerente de la finca esté enterado de qué está pasando con todos estos elementos y tengas información estadística e ir revisando e ir haciendo mejoramiento y evolucionando sobre cómo manejar las estrategias de nutrición, en este caso proteica o mineral en el ganado y tener un buen desempeño reproductivo. También energética. El otro componente es la energía. La energía, además del bromatológico, depende de dos temas fundamentales, que es la biomasa y la fertilización de las praderas. La biomasa es el famoso aforo. Si yo pongo las vacas a una IATF y resulta que no hay pasto, pues no hice nada. O hago una transferencia de embrión a fertilización in vitro, preño a la hembra con todo ese esfuerzo, con todo ese costo, y va y pare en una época donde no hay comida. Si el ternero nace o la cría nace en una época donde hay escasez de comida, pues te va a funcionar mal esa cría y después van a decir que no funcionó la genética que transfirió. Entonces le echan la culpa a la biotecnología y no a la falta de comida que tuvo la madre o la cría al momento de nacer por la fecha en que parió la mamá. Entonces en este caso es fundamental medir la oferta forrajera. Entonces nosotros, en este caso, con nuestra tecnología somos capaces de medir, dado el gradiente de energía entre la punta y la base de las plantas, cuántos joules de diferencia hay. Con unas ecuaciones calculamos eso, cuánta biomasa equivale y podemos saber exactamente cuánto pasto hay por metro cuadrado en una finca. Entonces, con base en esa información, entonces uno puede calcular
la dispersión de la oferta forrajera en un potrero y también el cálculo de la capacidad de carga de la finca. Entonces yo tengo que voy a hacer un plan para una IATF o estoy haciendo una fertilización in vitro y tengo unas receptoras y yo tengo una inseminación artificial y tengo 50 vacas y la capacidad de carga está en 44, pues ojo, ahí hay problemas. Esos 6 animales de más me van a generar problemas reproductivos porque va a haber menos biomasa disponible, por tanto menor oferta de minerales, proteína y energía para el triángulo de la reproducción y su dinámica. Entonces es fundamental saber exactamente qué oferta forrajera estoy dando. Entonces igualmente, un mes antes de hacer mi trabajo biotecnológico en el lote de ganado que va a trabajar, además de medir bromatológico, proteína, energía y fibra, medir minerales para saber cómo está la oferta mineral, cuál es la sal mineralizada, voy a mirar la oferta de forraje y asegurar que el ganado tiene la comida adecuada en términos de cantidad. Ya hablamos de calidad en minerales y calidad en términos de proteína, energía y fibra, pero aquí también ahora es la cantidad de comida y si estamos a tiempo para ajustar, comprar enolaje o silo o heno y ajustar entonces la dieta para que el triángulo de reproducción funcione de manera correcta. Ahora, otro punto clave es la fertilización. En las fincas, digamos que se está avanzando con esta tecnología, se entiende que la fertilización es fundamental para el correcto desempeño reproductivo. Hay una correlación directa entre el nivel de densidad energética que tiene el pasto y el desempeño reproductivo y productivo del ganado. Entre mayor energía tenga la base forrajera, mejor desempeño reproductivo van a tener las vacas. Entonces, pilas con este tema que es un dato que quiero plantearles a ustedes que trabajan con esta parte reproductiva y es, hay que medir la densidad energética de la pradera y ajustarla, trabajarla. Entonces hay que hablar con el ganadero y decir, mire, si vamos a hacer un trabajo biotecnológico, sepáreme este pedazo de la finca, este potrerito de acá y fertilicémoslo. Usted no fertilice las 500 hectáreas de la finca, no lo haga, pero estas 5 hectáreas donde va a meter las receptoras, fertilicémoslas. Metámosle como Dios manda la fertilización para que de esa manera tengamos una oferta correcta de proteína y energía para las receptoras, por ejemplo, y o para el toro que estoy utilizando, si estoy usando para colectar semen, y o para las donadoras o las hembras que estoy planteando para la reproducción. Entonces tenemos acá una última tecnología que hemos desarrollado en este último año. Estamos muy contentos, que fue a partir de un software que se llama AgriWebs, que es el algoritmo para la fertilización digital. Entonces con la misma tecnología que explicamos, vamos al potrero, medimos con el algoritmo la composición mineral de macro y microminerales y con base en esto el algoritmo calcula la fertilización que necesita la pastura de manera exacta con base en la fotosíntesis que la planta está teniendo. Entonces yo tengo una pastura en donde arranco el ejercicio y tengo que hay un déficit de nitrógeno, potasio, potasio, fósforo, hierro, zinc y azufre en la pastura, no en la sal. La sal ya lo vimos hace un momento. Estamos hablando de la nutrición de las plantas que le va a dar al ganado. Entonces yo podría balancear eso con un triple 15, cloruro de potasio, urea, sulfato ferroso y azufre, y miren que quedó todo balanceado en ceros. Los otros son los que ya están en la planta, que pues no hay nada que hacer, están ahí presentes. Con este balanceo entonces voy a asegurar la calidad de la oferta forrajera en términos de proteína, en términos de energía, en términos de aforo, de biomasa, lo que se vuelve un aliado súper poderoso para tener un proyecto reproductivo, un programa de biotecnología reproductiva exitoso. Aquí es donde toca entrar con el ganadero y plantearle que es que la biotecnología de reproducción no es ir a meter una pajilla de semen o un embrión en una vaca. No, la reproducción es el producto de la adaptación de un animal a un entorno. Y si el animal no está bien adaptado, no hay reproducción. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues vamos a darle confort a la vaca, vamos a darle la pastura correcta. ¿Cómo? Pues fertilizándolo como debe ser, para que tenga la proteína, la energía y la fibra. Vamos a analizar el balanceo del concentrado, si hay que darle proteína o energía en el concentrado, o si falta materia seca, entonces vamos a darle silo o enolaje, y si le falta minerales, pues vamos a los minerales que falta exactamente para que le demos el confort a esta vaca y como consecuencia de esto se dé una buena reproducción. ¿Sí? Ahí donde podemos hablar es 70% de preñez por IATF, los felicito, pero es que eso no es por la IATF, es por toda la integración de estos componentes en una visión integral de la biotecnología de la reproducción con la finca.
Muy bien, entonces ya hemos visto la primera parte, que es qué toro y qué mar utilizar. Segundo, cómo aseguro vientres fértiles. Y vamos al tercer componente de la tecnologías 4C los pueden apoyar, y es la detección del celo de las hembras. Entonces, para eso, nosotros hemos hecho una alianza, hemos trabajado muy bien con la gente de Celotor, en donde el Celotor es muy exitoso cuando tienes montado un esquema integral. Si él forma parte de un sistema de información donde tenemos todo engranado, es muy exitoso. En las fincas que nosotros hemos utilizado el Celotor, ha sido una herramienta de gran apoyo para detectar los celos. Entonces, ustedes conocen cómo funciona Celotor, ¿no? Tengo un chip en las hembras, le coloco al recelador un lector de microchip. Entonces, cuando tengo un proceso de inseminación artificial, entonces yo suelto los receladores, ellos buscan las hembras en células, montan y transmiten el chip de la vaca al servidor, y el servidor sale información al celular del inseminador para que esté pendiente qué vaca inseminar, con qué trono inseminar, a qué horas inseminarla de manera exacta, y la data queda guardada en la base de datos del sistema, en donde yo puedo generar listados de seguimiento y control de campo de la frecuencia de celos, repeticiones de celos, fuerza de los celos, y puedo hacer análisis de la dinámica de los celos, a qué horas están dando, temperaturas altas, bajas. Puedo hacer análisis de tasa de preñez, dinámica, digamos, de la tasa de preñez de las novillas, tasa de preñez de las vacas, tasa de preñez poblacional, y de esa manera poder saber qué está sucediendo con mi proyecto biotecnológico controlando los celos. Ahora, si tengo una IATF, el celular también funciona muy bien porque